Tiempo de intimidad con Dios. Dios les bendiga, bendecido día. Hoy continuamos con Josué capítulo 22, el altar junto al Jordán. En este capítulo el enfoque es evitar las confusiones y los malos entendidos entre los miembros del mismo pueblo. Este capítulo enseña que debemos seguir siendo fieles a Dios aún después de recibir las bendiciones. No darle la espalda a Dios con rebeldía o con adoración o levantando altares a otros dioses, porque eso iba a poner el enojo de Dios sobre el pueblo. Hubo una confusión, pues creían que el pueblo estaba levantando altares a otros dioses, y el capítulo nos enseña a que debemos escuchar las acciones del otro antes de juzgar, porque la comunicación puede evitar divisiones y conflictos innecesarios. Había mucha confusión entre los que estaban al otro lado del Jordán, y por esta razón estaba imperando la discordia entre ellos y los malos entendidos. La unidad del pueblo de Dios es más importante que las diferencias geográficas o culturales. Estas tribus levantaron altares, sí, al mismo Dios, pero como un monumento conmemorativo al Dios de Israel. ¡Aleluya! Vamos a entrar en detalle dándole lectura al capítulo 22. Señor Padre Celestial, Dios grande, todopoderoso, Señor eterno, Dios de la gloria, te damos gracias por un nuevo día. Pedimos tu presencia aquí en medio nuestro, Señor. Que sea tu presencia con los hombres y mujeres que están ahí bajo el sonido de mi voz. Que sea el Espíritu Santo imperando en nuestros espíritus. Que nos dé luz, que nos dé entendimiento a tu palabra, Señor. Te presentamos tus palabras que son benditas y las presentamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Capítulo 22. Entonces Josué convocó a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés. Les dijo: ustedes hicieron lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y obedecieron cada orden que yo les di. Durante todo este tiempo no abandonaron a las otras tribus. Se aseguraron de obedecer los mandatos del Señor su Dios hasta el día de hoy. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a las otras tribus, tal como se lo prometió. Así que vuelvan a su hogar, a la tierra que Moisés, el siervo del Señor, les dio como posesión al oriente del río Jordán. Pero asegúrense de obedecer todos los mandatos y las instrucciones que Moisés les dio. Amen al Señor su Dios, anden en todos sus caminos, obedezcan sus mandatos, aférrense a Él y sírvanlo con todo el corazón y con toda el alma. Entonces Josué los bendijo y los despidió, y ellos volvieron a sus hogares. A la media tribu de Manasés, Moisés le había dado la tierra de Basán, al oriente del río Jordán. A la otra mitad de la tribu se le entregó la tierra del occidente del Jordán. Cuando Josué los bendijo y los despidió, les dijo: vuelvan a sus hogares con toda la riqueza que tomaron de sus enemigos, las numerosas manadas de animales, la plata, el oro, el bronce y el hierro, y la enorme cantidad de ropa. Compartan el botín con sus parientes. Entonces los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés dejaron el resto del pueblo de Israel en Silo, en la tierra de Canaán. Emprendieron el viaje de regreso a su propia tierra de Galaad, el territorio que les pertenecía, de acuerdo con el mandato que el Señor había dado por medio de Moisés. Sin embargo, mientras todavía estaban en Canaán, los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés se detuvieron al llegar a un lugar llamado Gelilot, cerca del río Jordán, para construir un altar grande e imponente. Entonces el resto de Israel oyó que los hombres de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés
habían construido un altar en Gelilot, a orilla de la tierra de Canaán, en el lado occidental del río Jordán. Entonces toda la comunidad de Israel se reunió en Silo y se preparó para salir a la guerra contra ellos. Pero antes enviaron una delegación a cargo de Fines, hijo del sacerdote Eleazar, para hablar con la tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. La delegación estaba formada por 10 líderes de Israel. Cada uno pertenecía a una de las 10 tribus y era cabeza de su familia dentro de los clanes de Israel. Cuando llegaron a la tierra de Galaad, les dijeron a la tribu de Rubén, a la tribu de Gad y a la media tribu de Manasés: toda la comunidad del Señor exige saber por qué están traicionando al Dios de Israel. ¿Cómo pudieron apartarse del Señor y construirse un altar en rebeldía contra Él? ¿Acaso no fue suficiente el pecado que cometimos en Peor? Hasta el día de hoy no estamos completamente limpios de ese pecado, incluso después de la plaga que azotó a toda la comunidad del Señor. Y ahora ustedes le dan la espalda al Señor. Si hoy ustedes se rebelan contra el Señor, mañana Él se enojará con todos nosotros. Si necesitan el altar porque la tierra de ustedes es impura, entonces únanse a nosotros en la tierra del Señor, donde se encuentra el tabernáculo del Señor, y compartan nuestra tierra, pero no se rebelen contra el Señor ni contra nosotros al construir un altar diferente del altar único y verdadero del Señor nuestro Dios. ¿Acaso no cayó el enojo divino sobre toda la comunidad de Israel cuando Acán, un miembro del clan de Zera, pecó al robar las cosas que estaban apartadas para el Señor? Él no fue el único que murió a causa de su pecado. Entonces la gente de Rubén, de Gad y de la media tribu de Manasés les respondieron a esos líderes, cabezas de los clanes de Israel: el Señor, el Todopoderoso, es Dios. El Señor, el Todopoderoso, es Dios. Él conoce la verdad y que Israel también la sepa. Nosotros no construimos el altar por traición o por rebeldía contra el Señor. Si fuera así, no nos perdonen la vida ni un día más. Si en verdad construimos un altar para nosotros, para apartarnos del Señor o para presentar ofrendas quemadas o ofrendas de grano u ofrendas de paz, que el Señor mismo nos castigue. La verdad es que construimos este altar porque tenemos miedo de que en el futuro sus descendientes les digan a los nuestros: ¿qué derecho tienen ustedes de adorar al Señor, Dios de Israel? El Señor ha puesto el río Jordán como una barrera entre nuestra gente y ustedes, gente de Rubén y de Gad. Ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Así los descendientes de ustedes podrían impedirles a los nuestros que adoraran al Señor. Por eso decidimos construir el altar, no para presentar ofrendas quemadas o sacrificios, sino como un monumento conmemorativo. Les recordará a nuestros descendientes y a los de ustedes que nosotros también tenemos el derecho de adorar al Señor en su santuario, con nuestros sacrificios, nuestras ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Entonces sus descendientes no podrán decirles a los nuestros: ustedes no tienen derecho de afirmar que pertenecen al Señor. Si ellos dicen eso, nuestros descendientes podrán responder: miren, esta réplica del altar del Señor que construyeron nuestros antepasados no es para sacrificios ni ofrendas quemadas, es para recordarnos la relación que ambos tenemos con el Señor. Aleluya. Lejos esté de nosotros rebelarnos contra el Señor, apartarnos de Él, al construir nuestro propio altar para presentar sacrificios, ofrendas quemadas y ofrendas de grano. Únicamente el altar del Señor nuestro Dios, que está delante del tabernáculo, puede usarse para ese propósito.
Cuando el sacerdote Fines y los líderes de la comunidad, cabezas de los clanes de Israel, oyeron eso de boca de la tribu de Rubén, de la tribu de Gad y de la media tribu de Manasés, quedaron conformes. Fines, hijo del sacerdote Eleazar, les respondió: hoy sabemos que el Señor está entre nosotros, porque ustedes no han cometido esa traición contra el Señor como nosotros habíamos pensado. En cambio, han rescatado a Israel de ser destruido por mano del Señor. Después, Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los otros líderes dejaron a la tribu de Rubén y a la tribu de Gad en Galaad y se regresaron a la tierra de Canaán para contarle a los israelitas lo que había sucedido. Entonces todos los israelitas quedaron conformes y alabaron a Dios y no hablaron más de hacer guerra contra Rubén y Gad. La gente de Rubén y de Gad le puso al altar el nombre de testigo, porque dijeron: es un testigo entre nosotros y ellos de que el Señor es también nuestro Dios. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amigos, hermanos, familia, este capítulo nos deja una gran enseñanza. En vez de preguntar, en vez de señalar, tenemos mejor que preguntar, tenemos que hablar, tenemos que escuchar en vez de hundir a la persona. Tenemos que entrar en reflexiones, porque la comunicación es lo más importante. El abrir los oídos para escuchar el porqué de las cosas nos evita grandes dolores de cabezas y raíces de amarguras. Nuestro Señor Jesús nos dice en su palabra en Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Aleluya. Pablo también quería mantener esa misma línea. Él decía en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aleluya. No dejemos por fuera a Santiago, que nos dice también: por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Hermanos, amigos, familia. El pueblo solo quería demostrar con su altar que ellos veneran, adoran y glorifican al mismo Dios. Y querían demostrar que quieren dejar un legado a sus presentes generaciones, dejar ese legado de que ellos están adorando al mismo Dios, los que están de este lado y también los que están de aquel lado del Jordán. Aleluya. Nosotros de igual manera somos de Cristo y con los hechos basados en Él lo demostramos, tal y como lo dice la palabra en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Amigos, hermanos, familia, no es que vas a cambiar tus rasgos de la cara, pero sí la actitud de ella. No es que van a cambiar tus movimientos, pero sí los modales de tu cuerpo. No es que hablarás otro idioma, pero sí tendrás el nombre de Jesús en tu boca. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Como dice la palabra, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aleluya. Eso fue lo que le dijeron a Pedro. Verdaderamente también tú eres uno de ellos. Amigos, hermanos, familia, Dios quiere que estemos en paz con los demás, pues a paz nos ha llamado Él. Dios no quiere malos entendidos, ni confusiones, ni desacuerdos, con enojos, soberbias y falta de perdón. El Todopoderoso nos dice en esta hora, a través del libro de Pedro 2:9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Dios les bendiga. La paz de Cristo para cada uno de ustedes y los suyos. Suscríbanse si no lo han hecho. Dedito hacia arriba en el nombre de Jesús. Les saluda, les quiere su amiga, su hermana, su familia, Belkis Peguero, en tiempo de intimidad con Dios.